tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de esta emisora y las redes sociales a su programa. Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución y que el defensor del pueblo está llamado a realizar, a ayudar a su realización, en nuestro caso la República Dominicana, por lo menos que esté en lo mínimo en el año 2030, de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Con ustedes, Nilo de la Rosa. Y señores, en la tarde de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo, encabezado por su titular, el doctor Pablo Ulloa, sigue dando material, sigue dando de qué hablar, sigue dando estudios de calidad para la construcción o para la reforma o el mejoramiento de las políticas públicas, tanto del gobierno como del Estado dominicano en general. Recientemente la institución publicó uno de sus estudios a través de su Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, que tiene que ver con la institucionalidad y gobernanza en la eficacia de las políticas públicas de seguridad vial. Seguridad vial, señores, tantos problemas que tenemos en nuestro país desde hace décadas en materia de tránsito, en materia de tráfico, en materia de movilidad urbana e interurbana. Tantos tapones, tantos embotellamientos, tantos problemas que tenemos a nivel de seguridad vial en nuestro país, sobre todo en las grandes ciudades, Santo Domingo, los municipios de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago. Recientemente, Jan, estuve en Santiago y yo tenía mucho tiempo sin ir a Santiago y me impresionó la cantidad de tapones que hay en Santiago. Una cosa impresionante, igualito que en la capital, igualito que en cualquier gran ciudad del mundo. Y bueno, para esto tenemos como nuestro invitado especial a Jean David de Jesús, quien es el encargado de este Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo, que es una instancia que pertenece a su vez a la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, que es el ala educativa, el ala de la investigación, el ala de la promoción, esa ala más noble y la inversión a largo plazo del Defensor del Pueblo, que es la educación en derechos humanos. Jean David, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bienvenido una vez más a Así es el Defensor. Muy buenas tardes, Nilo. Como siempre, agradecerte la oportunidad que nos brindas de conversar un poco contigo y con tus televidentes y quienes te escuchan a través de las redes sociales para hablar sobre temas tan importantes como son los derechos fundamentales y en este caso, como dices, el tema de la seguridad vial en República Dominicana. Bueno, sabemos ya porque lo hemos tenido anteriormente aquí en el programa, Jean David no es abogado, es economista, es un egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es un licenciado en economía, tiene todas sus especialidades, para que veamos que el defensor del pueblo no es solamente un tema de abogados como mucha gente cree. El defensor del pueblo hay todo tipo de profesionales, porque para defender los derechos humanos no es única y exclusivamente desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque para eso están los abogados, sí, pero para todo lo demás se necesitan todo tipo de profesionales, especialmente economistas, porque tienen esa facilidad de analizar la sociedad, las políticas públicas, el impacto de las políticas públicas desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, que más o menos recuerdo que por ahí era que iba la organización interna del observatorio. Juan David, este estudio habla de la gobernanza en la seguridad vial. Como a nosotros nos gusta irnos por los
por lo básico, o comenzar por lo básico, los conceptos fundamentales. La instancia que tú diriges en el Defensor del Pueblo es de un observatorio de gobernanza. Y aquí se está hablando de gobernanza en la seguridad vial. ¿Qué es eso de gobernanza? Y en el caso de la seguridad vial, ¿qué significa realmente? Gracias otra vez por la pregunta. Cuando hablamos del tema de gobernanza, hablamos de las estructuras formales e informales que rigen el comportamiento de los actores en la intervención de la política pública. Es decir, estamos hablando de aquellas instituciones que ponen las reglas y al mismo tiempo se desenvuelven en las reglas en las cuales se desarrollan las políticas públicas y los actores de derechos, como podemos ser las personas jurídicas, es decir, las empresas, o las personas físicas, que en este caso seríamos los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. En el contexto de la seguridad vial, entonces estamos hablando específicamente de aquellas instituciones que tienen un involucramiento directo en el diseño de políticas y de enforzar esas políticas para que todos los ciudadanos podamos disfrutar de ese derecho. También es particularmente complejo porque el tema de la seguridad vial atraviesa no solamente las instituciones del gobierno central, sino que hay otras instituciones como los gobiernos locales que también tienen impacto directo en cómo se diseñan las normas y las conductas que rigen cómo debemos de acceder al derecho de la movilidad. Pero también estamos hablando de la policía, específicamente de la DGCET, estamos hablando del Intrat, estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, incluso, como decías, de ese tema multidimensional que a veces creemos que las políticas públicas se pueden limitar al derecho. También instituciones como el Ministerio de Salud Pública tienen un impacto para, por ejemplo, responder a las emergencias que se puedan uno encontrar haciendo uso de las carreteras o vías del país. Muy bien, eso quiere decir entonces que en ese estudio, que es una de las grandes críticas que tenemos en el país, una de las grandes carencia que tenemos en República Dominicana, es precisamente que tenemos un ordenamiento jurídico municipal, Jean David, y tenemos la ley 176-07, que es la ley de municipios y del Distrito Nacional, y que le da una serie de facultades a los ayuntamientos, a los alcaldes, y que tradicionalmente no ejercen en su gran mayoría a los municipios esa facultad, ese poder, ese mandato que le da la ley en materia de tránsito. También hay materia de seguridad, seguridad ciudadana, educación, cultura, medio ambiente, y por la carencia que todos sabemos del tema económico de los ayuntamientos, muchas veces se encuentran limitados para ejercer ese tipo de funciones. Y bien, Jean David, entonces, ¿qué busca ese estudio? ¿Qué busca el Defensor del Pueblo con ese estudio sobre el tránsito? Porque siempre se habla de que el Defensor del Pueblo es un órgano para defender los derechos, las libertades fundamentales, los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de tránsito. ¿Cómo es eso? ¿Qué buscó el Defensor del Pueblo para eso? Precisamente lo que buscábamos con el estudio era aportar desde una mirada multidisciplinar acciones y sugerencias que llevaran a una crítica del gobierno dominicano en cuanto a sus acciones de un tema tan preocupante como es la seguridad vial, donde año tras año la República Dominicana sale entre los países con más muertes de tránsito relativas a su población. Y de esta manera, como ya comentábamos, de una manera multidimensional, ofrecer alternativas de políticas públicas que ayuden a defender ese derecho fundamental que es el derecho al libre tránsito, porque como ya habíamos conversado anteriormente, todos los derechos se interrelacionan de una manera u otra y entonces no podemos garantizar el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, si ni siquiera nos podemos movilizar entre nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestro país de una manera segura. Muy bien, bueno, ha sido muy claro, Jean David, con este tema de la relación de este estudio con los derechos fundamentales y el Defensor del Pueblo. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Así es el Defensor del Pueblo. Queridos amigos,
Sin ánimos de aparentar más apocalípticos de la cuenta, para nadie es un secreto que los habitantes, residentes, trabajadores y visitantes del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo vivimos y dormimos sobre una verdadera bomba de tiempo. El caos, en todo el esplendor de la palabra, sencillamente ha tomado por asalto y se ha apoderado de nuestra ciudad capital y los municipios de la provincia de Santo Domingo. Y no pudiera ser de otra forma. Con más de 4 o 5 ferias de jipetas y carros nuevos y usados cada año, con ventas superiores a varios miles de millones de pesos, el acceso prácticamente absoluto para la compra o financiamiento de motocicletas, la evidente carencia de educación vial en buena parte de la población y el desacato constante de las leyes, reglamentos y ordenanzas de tránsito se han constituido en los pilares del imperio del desorden vial en nuestra ciudad. Cuando hablamos del tránsito, acostumbramos a relacionar esta problemática con el derecho fundamental a la libertad de tránsito, reconocida por la Constitución de la República en su artículo 46, el cual, por cierto, no hace referencia expresa alguna al tipo de tránsito vehicular sobre el cual estamos hablando. Entendemos que al hablar de tránsito, en el sentido vehicular del mismo, nos estamos refiriendo más bien al derecho a la vida, al derecho a la seguridad e integridad personal, al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a la salud física, a la salud mental, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas de la tercera edad e incluso el derecho a una buena administración pública. Todos los derechos que hemos mencionado y otros que por razones de tiempo no podemos mencionar constituyen un gran derecho sombrilla que la comunidad internacional ha decidido denominar como derecho humano a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Es evidente que solamente con el problema que representa el caos vehicular y de tránsito en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, a diario y de forma sistemática se nos está negando el disfrute del derecho humano a la ciudad. Cada año que pasa nuestro país ocupa el primer o segundo lugar de todo el mundo en cantidad de muertes por accidentes de tránsito, superando incluso a países en guerra como Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Rusia, Ucrania o de altos niveles de criminalidad como Venezuela, Colombia, Honduras, Haití o los Estados Unidos. Así como en una ocasión el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con mucha razón calificó a buena parte de las cárceles dominicanas como cementerios de hombres vivos, así nosotros hemos decidido calificar las vías de tránsito de la República Dominicana como campos de la muerte. Ojalá que este problema empiece a dejar de ser un dolor de cabeza para los habitantes de la República. Y saludamos todas las iniciativas que en ese sentido se han ido presentando. Lo fundamental es que el problema del tránsito vehicular ocupe desde ahora un lugar primario en la agenda política y de la opinión pública nacional, como un problema estrictamente urbano no, sino como una verdadera problemática de salud colectiva. Sencillamente, la calle nos está volviendo locos a todos. Muchas gracias. La seguridad vial es una responsabilidad de todos y todas. Cada día, miles de personas sufren las consecuencias de los accidentes de tránsito, muchos de los cuales se podrían prevenir con una mayor conciencia y respeto por las normas de tránsito. Es por esto que desde el Defensor del Pueblo se realizó el informe Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial, el cual se ha elaborado para dar a conocer datos sobre esta realidad. Dentro de las recomendaciones del estudio sobre seguridad
seguridad vial, puntualiza que en el país se deben implementar normas más rigurosas relacionadas con las modificaciones y seguridad de los vehículos, lo que contribuirá a la reducción de muertes por accidentes ligadas al tránsito. En este sentido, el informe señala que más de 3.000 personas fallecen anualmente debido a accidentes de tránsito, una tasa equivalente al 35% de las muertes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la OMS. Indicó que estas cifras colocan al país como el quinto lugar más peligroso del mundo para desplazarse y el segundo en la región de las Américas en términos de seguridad vial. Asimismo, el informe especifica que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, el 85% de las fatalidades viales involucran a motocicletas y peatones, quienes representan el 67% y el 18% del total de las muertes causadas por este tipo de siniestro. En otro orden, Pablo Ulloa participó en la segunda conferencia regional para la articulación interinstitucional del Parlacén, donde junto a varias entidades del SICA se discutieron temas cruciales para la región, como los derechos fundamentales. Durante su intervención, Ulloa hizo un llamado a los diputados del Parlamento Centroamericano a unir esfuerzos para garantizar estos derechos. Propuso generar un memorándum de entendimiento entre el Parlacén y el Defensor del Pueblo para promover buenas prácticas en la enseñanza de la Constitución en los niños, adolescentes y jóvenes. Además, sugirió que desde el Parlacén se incentive la investigación y el desarrollo de temas importantes para mejorar la calidad de vida de la gente con la educación, el transporte público y el empleo. En esta ocasión, en Derechos y Deberes Fundamentales, en 90 segundos, vamos a hablar de un derecho sumamente importante y que no le prestamos atención, el derecho a la cultura. El artículo 64 de nuestra Constitución permite y genera todas las posibilidades para que el individuo pueda no solamente disfrutar de ella, sino crecer y desarrollarse de manera integral. A veces confundimos el derecho a la cultura con la administración del ocio. El derecho a la cultura va más allá y no solamente nos mide desde el punto de vista de la historia y las diferentes representaciones que implica la cultura, tanto la danza, la poesía, literatura, cine y otras. Es muy importante que la cultura sea parte justamente del desarrollo y de la función del Estado. Por eso el Defensor del Pueblo promueve políticas públicas que puedan no solamente promover nuevas expresiones culturales, sino afianzar la que hoy tenemos. La cultura es un patrimonio del pueblo dominicano. Por eso cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres dominicanos, tenemos que promoverla, afianzarla y más que todo sentirnos orgullosos porque en ella se demuestra lo más bello, amar a la República Dominicana. Así es el defensor del pueblo. Continuamos con nuestro programa, así es el Defensor, y estamos conversando con Jean David de Jesús, quien es el encargado del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, y estamos conversando sobre ese estudio que recientemente publicó la institución, este órgano constitucional, sobre la gobernanza precisamente en cuanto a las políticas públicas de seguridad vial, en cuanto al tránsito en República Dominicana. Y antes de nosotros irnos a la pausa, ya en David estábamos hablando de la relación que hay entre ese estudio, el objeto de ese estudio, y el objeto misional del Defensor del Pueblo, que es la defensa de los derechos fundamentales, de las libertades fundamentales, de los derechos humanos. Y hablábamos de la libertad de tránsito, pero también hablamos del derecho a la movilidad, el derecho a la vida, que es importante hablar un poco de ese tema, Jean David. Tradicionalmente hemos visto que República Dominicana se ubica o en el primer lugar o en el segundo lugar mundial en muertes a causa del tránsito o muertes en el tránsito, superando a países que están en guerra incluso, como Afganistán, Siria, Somalia, países muy peligrosos también a nivel de seguridad como Venezuela, por ejemplo, México. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y eso no significa una violación sistemática del derecho humano a la vida.
Definitivamente, Nilo, estamos hablando de uno de los retos particularmente más acuciosos que se enfrenta a la política pública en República Dominicana, que, como dices, es garantizar el derecho a la vida a través de permitir la movilidad y el tránsito de una manera segura en el país. Es un tema complejo de varias causas a las que se enfrenta, y lo que tratamos en el estudio es ver cómo variables que pueden ser institucionales y de gobernanza se complementan con otro tipo de variables un poco más, vamos a decir, cuantitativas, para medir cómo esa interacción de variables afecta las condiciones en República Dominicana, que nos tiene en una situación de alta vulnerabilidad para los accidentes de tránsito en las carreteras del país. Jan David, ¿y tienes, o el estudio, mejor dicho, tiene algunas estadísticas o algunos datos numéricos con respecto a la situación de la seguridad vial, la seguridad de tránsito en República Dominicana? Sí, precisamente entre 2011 y 2016, que es el espacio, uno de los espacios temporales que cubre el estudio, la República Dominicana reportó alrededor de 29 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto coloca al país entre los más altos de la región de América Latina y el Caribe. Y en términos absolutos, resalta que la República Dominicana se encuentra cerca de países con tanta población como Brasil, México o Colombia. En realidad, el tema de la seguridad de tránsito no solamente es un problema para la República Dominicana, sino alrededor del mundo se pierden 1.35 millones de vidas anualmente en todo el mundo. Y esto coloca una masacre. Y muy interesante es que la mayoría de esas víctimas son personas en edad joven, es decir, estamos perdiendo que la mayoría de estas personas que pierden la vida son jóvenes entre 15 y 50 años, en plena edad productiva, con muchos años por la vida, y que en realidad esto constituye, vamos a decir, como un ataque directo a la posibilidad, el desarrollo del pleno potencial de muchos jóvenes alrededor del mundo. Y no simplemente eso, que no estamos contando también a aquellos supervivientes que, a pesar de que sobreviven al siniestro durante el tránsito, puede ser que se vean permanentemente afectados por condiciones de salud, ya sea en forma de discapacidad o ya sea incluso también por el desvenir económico que puede venir el enfrentar una situación catastrófica de manera tan repentina, no solamente para ellos, sino también para sus familias y sus comunidades. Estamos hablando de que por accidentes de tráfico el mundo pierde alrededor del 3 o el 5% de su capacidad productiva en un año, lo cual implica de que atender este problema no solamente es una garantización del derecho o una garantía del derecho al libre tránsito a la vida de las personas, sino que también influye en la capacidad productiva y de desarrollo eficiente de los países, lo cual es importante especialmente para los países en desarrollo. Jan David, muy interesante eso. No había, en lo personal, yo no había relacionado el tema desde el punto de vista de la productividad que se pierde a través de la pérdida del recurso humano. Claro. Siempre habíamos visto la parte económica, bueno, como el tema de las indemnizaciones, el tema de las reparaciones, el tema de los seguros, el tema de lo que implica que una persona vaya a un hospital que sin pagar, obviamente, que le implica al presupuesto nacional, por ejemplo, que vaya el Darío Contreras con todas sus necesidades físicas de curación, y bueno, desde ahí era que lo habíamos visto tradicionalmente, no lo habíamos visto desde ese punto de vista, de lo que se pierde en términos de recursos humanos. Y antes de nosotros entrar, como siempre, a los temas metodológicos, temas muy importantes para conocer la seriedad del estudio, desde tu punto de vista, Jan David, en tu íntima convicción, ¿a qué se debe o cuál sería uno de los factores principales que fomente estas muertes, sobre todo en la población joven? ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes a nivel mundial, que son las principales víctimas de accidentes de tránsito? Sí, las causas de los accidentes de tránsito, como comentábamos en un principio, son variadas.
pero hay temas que en la literatura científica ya han sido mencionados con relativa abundancia, como es la educación vial, para garantizar que las personas utilicen los medios de transporte individuales de una manera segura. La razón por la que los jóvenes están más expuestos que otros grupos a los accidentes de tráfico es en parte porque como son tal vez los que más las utilizan para el desplazamiento, a los trabajos, a los centros educativos, simplemente por estar en las carreteras, eso ya los convierte en entes vulnerables más que personas de edad avanzadas que pueden pasar más tiempo en sus casas, o infantes también que todavía no tienen la oportunidad de trasladarse, vamos a decir, frecuentemente fuera de espacios, vamos a decir, limitados como pueden ser sus casas o sus hogares. La problemática también va con qué tipo de vehículos acceden las personas jóvenes. Podemos entrar en detalle que, por ejemplo, muchos jóvenes dominicanos utilizan motocicletas o son peatones más que tener vehículos que pueden ser más resistentes a accidentes de tráfico, y todo eso se combina con otros aspectos institucionales, como puede ser el acceso al seguro, que al llegar al hospital no se le dé prioridad por no tener un seguro, y esa dependencia económica que se tiene con los padres. En fin, un sinnúmero de factores que ponen en vulnerabilidad a la población joven. Y en el caso de República Dominicana, los más afectados precisamente son los jóvenes varones, que a veces cuando aplicamos el enfoque de género no nos permite ver tal vez cómo afecta también a los hombres, efectos diferenciados como pueden ser en este caso los accidentes de tránsito, que son mucho más comunes en los jóvenes varones de la República Dominicana que en las jóvenes de sexo femenino. Muy bien. Hay una, casi todos hemos tenido, antes de irnos a la pausa, hemos tenido alguna persona cercana, directa o indirectamente, hermano de un amigo, primo de un amigo, hasta familiares directos, que también han muerto por acceso en edad inmadura a vehículos de alta velocidad, de alto cilindraje, de alta capacidad, vehículos que prácticamente, no voy a mencionar marcas aquí obviamente, pero son vehículos que prácticamente son aviones con 4 ruedas. Y eso tiene que ver mucho, el tema de la educación, el tema de la madurez y la facilidad con que ciertos padres de nivel económico complacen a sus hijos indebidamente con ese tipo de vehículos de alto nivel, de alta gama, como dicen. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con ese estudio y su enfoque metodológico. Así es, el que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. El Defensor del Pueblo. Desde el año 2001, existe en la República Dominicana la institución del Defensor del Pueblo, mediante la Ley 1901. Es a partir de la Constitución del 2010 que este órgano adquiere la categoría de constitucional, lo que lo convierte en un órgano extrapoder. ¿Qué es el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente. Se debe de manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes. Su función principal es la de proteger los derechos y los intereses de toda la comunidad dominicana, con un alto sentido de accesibilidad, independencia, transparencia y eficiencia, así como también formar una ciudadanía responsable, mediante el empoderamiento social en materia de derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo vela por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho. El Defensor del Pueblo es elegido cada 6 años por el Congreso Nacional, por las 2/3 partes de ambas cámaras. En el 2021, fue elegido el Dr. Pablo Ulloa.
En síntesis, el Defensor del Pueblo procura que en República Dominicana se establezca la buena administración para garantizar los derechos fundamentales de todos y todas. Así concluimos este episodio sobre el Defensor del Pueblo. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del Defensor del Pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales, y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Jean David de Jesús, quien es el encargado del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo. Jean David, Juan en español sería Juan David de Jesús, un nombre bíblico completamente. Juan, Sí. porque entonces tiene del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Te tiene que portar bien. Bueno, Tiene un nombre pesado. Muy representativo. Juan David de Jesús. Jean, como siempre, a nosotros nos gusta explorar cuáles fueron los aspectos metodológicos, el enfoque metodológico que se utilizó para realizar ese estudio, en este caso, ese estudio que muy importante, muy atinada a la situación actual de nuestra ciudadanía, que hizo el Defensor del Pueblo sobre la seguridad vial en República Dominicana. sí. El estudio se basa principalmente en estadísticas obtenidas a través de los informes de seguridad vial mundiales de la Organización Mundial de Salud, publicados en el 2011, el 2013 y el 2016. Se hace un panel con estadísticas de 192 países y se le sigue a través del tiempo para evaluar las diferencias socioeconómicas e institucionales de gobernanza que regían las políticas de seguridad vial en este país, en estos países durante este periodo, y así evaluar las diferencias entre cada uno de los países y de las regiones. La evaluación estadística se basó principalmente a través de modelos de regresión econométrica, utilizando factores de evaluación fijos y aleatorios, los cuales permiten agregar un poco de variabilidad al modelo y así obtener resultados un poco más relevantes. Lo que hace las regresiones, básicamente, al agregar todas las variables de esos países diferentes, ver cuáles de esas variables tienen una alta correlación con la alta mortalidad vial, que es, vamos a decir, la variable principal del estudio, la variable dependiente, que es sobre la cual se controla para obtener los resultados que estábamos buscando sobre el tema.
Es un poco complejo ligar, vamos a decir, combinar estadísticas de aspectos institucionales que son cualitativos con otras más cuantitativas, como pueden ser los niveles de pobreza o la cantidad de vehículos en el país. Y ahí reside la innovación del estudio, en no solamente enfocarnos, vamos a decir, como muchas veces pasa con las investigaciones de estadística y de economía, en variables que se pueden cuantificar de manera fácil, sino integrar también otras variables cualitativas que nos pudieran permitir hacer evaluaciones sobre cómo afecta la gobernanza, las políticas públicas de seguridad vial y qué efecto tienen en la mortalidad. Muy bien, Jean David. Y bueno, antes de nosotros entrar precisamente a ese tema de lleno de la gobernanza en República Dominicana, es decir, el tema de la fortaleza institucional que existe en esta materia, en cuanto a la parte metodológica, ustedes utilizaron fuentes dominicanas, fuentes, por ejemplo, la ONE, la DGI, la Junta Central Electoral para el tema de la causa de muertes, el Ministerio de Salud Pública. Hubo fuentes, porque mencionaste la Organización Mundial de la Salud, pero no mencionaste organismos dominicanos que están destinados a producir datos también. Sí, para el término de contexto también se utilizaron estadísticas, como dices, del Ministerio de la Salud, también de la DGCET y de otras instituciones públicas que intervienen en el sector. Los que nos permitió las estadísticas de la OMS eran tener un dataset comparable entre los cientos de países que están considerados en el estudio, para permitir hacer las comparaciones precisamente con esos datos que se producen a nivel nacional, con las informaciones que se tienen en otros países y que nos permitirán entonces en el estudio hacer conclusiones de buenas prácticas que puedan ser también llevadas a República Dominicana para mejorar la situación a la que nos enfrentamos particularmente en el país. Bueno, excelente. Y bueno, Jean David, para el tema de la gobernanza, fíjate que para ponernos en contexto, a partir de la ley 63-17, que es la ley general de tránsito, se creó el Instituto Nacional de Tránsito, que es el Intran. Se actualizaron una serie de normas que venían ya desde la antigua ley de tránsito, que era del año 67, o 68 mejor dicho. Una ley muy conocida por los abogados, por cierto, por los temas de accidentes de tránsito y reclamaciones de indemnización y reparaciones. Luego de esa ley, a mi juicio, en lugar desde el año 2017 de simplificar el sistema de gobernanza del tránsito, se ha complejizado aún más, porque entonces tenemos el Intran, pero también tenemos la DGCET, que pertenece a la Policía Nacional en cuanto al tema de la parte penal punitiva del tránsito, administrativamente hablando, claro, pero también tenemos los ayuntamientos, también tenemos algunos ministerios de obras públicas, por ejemplo, que es el superior jerárquico del Intran. Y bueno, hay todo un entramado, o vamos a decir porque entramado se oye medio negativo. Hay todo un jardín de instituciones que tienen que ver y a veces hasta duplican funciones en materia de tránsito en República Dominicana. No es que está mal, pero a veces nos damos cuenta de que se confunden competencias entre una y otra. ¿Cómo afecta esa institucionalidad complejizada en República Dominicana a nuestro derecho a tener seguridad, a tener integridad física, integridad emocional y nuestro derecho a la vida en materia de movilidad? Sí, como dices, la República Dominicana tiene un sistema bastante complejo de administración, a pesar de que la ley que crea el Intran intentó hacer una concentración de funciones en esa institución dependiente del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central. En realidad se crearon ciertas duplicidades, ciertas competencias, especialmente con los gobiernos locales, quienes a partir de la propia ley de los municipios del Distrito Nacional son los que tenían, vamos a decir, ciertas responsabilidades sobre el control del tránsito dentro de las fronteras de los respectivos municipios como entidades administrativas. Uno de los factores más importantes que intervienen en la efectividad de un sistema de tránsito es cómo se aplican las reglas.
y para aplicar las reglas se necesita un sistema eficiente. Por ejemplo, que cuando una persona comete una infracción de tránsito, sea identificado de una manera rápida y que esa persona pueda, vamos a decir, avanzar al sistema judicial de una manera que se sienta que la consecuencia estuvo asociada a esa infracción de tránsito en la República Dominicana. Pero como dices, por ejemplo, debido a los diferentes trámites que pasan cuando una persona se enfrenta a un accidente de tránsito o a algún otro siniestro en la carretera, primero se inicia por la casa del conductor, luego a veces se necesita esclarecer. Por eso es cuando el seguro tiene ese tipo de facilidades. Claro. Porque lo regular es a un destacamento de la Policía Nacional y sálvese quien pueda. Claro, pero luego de ahí entonces se necesita a veces pasar también por un juzgado cuando las cosas no están claras, que muchas veces están sobrecargados. Y por último, entonces, al momento de hacer el pago no hay una relación directa entre el pago que quiero hacer por la infracción que cometí y la consecuencia de la institución que está haciendo el cobro de ese pago, porque pueden pasar años incluso con infracciones en mi sistema, y es porque en este caso históricamente ha sido la Procuraduría quien se ha encargado de administrar las multas del sistema. Entonces vemos cómo hay diferentes instituciones del sistema de justicia, diferentes instituciones del Ejecutivo, diferentes instituciones del poder local, también actores privados que forman parte del sistema de gobernanza, como son las aseguradoras, y todo eso complejiza la ejecución de que se cumplan las reglas, porque muchas veces la República Dominicana, como otros países en desarrollo, tiene leyes muy modernas, como es nuestra nueva ley de tránsito, pero si no se cuentan con las capacidades para ejecutar esas normativas, entonces se queda en un vacío institucional de gobernanza, precisamente como es el tema, que permite que se desarrolle y se multiplique el desorden, que en el caso de República Dominicana, como ya estamos discutiendo durante esta tarde, es uno de los problemas acuciosos que se enfrenta el país para alcanzar un desarrollo pleno y garantizar un derecho fundamental de la vida y al tránsito en la República Dominicana. Así es, Jan David. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediato con otros aspectos de ese estudio sobre la gobernanza en la seguridad vial en República Dominicana. Adelante. Así es el defensor del pueblo. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación por lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. En esta ocasión, en Derechos y Deberes Fundamentales, en 90 segundos, vamos a hablar de un derecho sumamente importante y que no le prestamos atención, el derecho a la cultura. El artículo 64 de nuestra Constitución permite y genera todas las posibilidades para que el individuo pueda no solamente disfrutar de ella, sino crecer y desarrollarse de manera integral. A veces confundimos el derecho a la cultura con la administración del ocio. El derecho a la cultura va más allá y no solamente nos mide desde el punto de vista de la historia y las diferentes representaciones que implica la cultura, tanto la danza, la poesía, literatura, cine y otras. Es muy importante que la cultura sea parte justamente del desarrollo y de la función del Estado. Por eso el Defensor del Pueblo promueve políticas públicas que puedan no solamente promover nuevas expresiones culturales, sino afianzar la que hoy tenemos. La cultura es un patrimonio del pueblo dominicano. Por eso cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres dominicanos, tenemos que promoverla, afianzarla y más que todo sentirnos orgullosos porque en ella se demuestra lo más bello, amar a la República Dominicana. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado.
Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con nuestro colega Jean David de Jesús, quien es el encargado del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo. Estamos hablando de ese estudio que recientemente publicó la institución para consumo de todo el mundo. Se puede conseguir, no me gusta decir gratuitamente, fue cubierto por el presupuesto nacional. No es gratuito, es propiedad de todos. Y se puede descargar de la página web del Defensor del Pueblo y de otras formas y de las redes sociales del Defensor del Pueblo. Solamente tienen que poner estudio sobre gobernanza, seguridad vial, Defensor del Pueblo, y le va a aparecer en cualquier motor de búsqueda. Y bueno, Jean David, siempre se habla del tema del crecimiento del parque vehicular en República Dominicana, es decir, vemos que en el año muchas entidades de intermediación financiera y asociaciones también de comerciantes hacen 3, 4, 5 ferias de vehículos de motor, pero no son vehículos productivos, es decir, no son tractores, no son camiones, camionetas, no son ese tipo de vehículos, son vehículos para uso privado de las personas que no necesariamente están muy, o por lo menos directamente, no están relacionados con alguna actividad productiva. Entonces vemos que cada año crecen y hay mayor acceso al crédito para eso, hay vehículos más baratos que antes. Anteriormente no cualquiera tenía un vehículo. Ahora el vehículo es un bien que puede ser adquirido por una persona incluso hasta de clase media baja. Y bueno, y ahí está. En todo este tema de la seguridad vial parece que cada día o cada año crecen más. ¿Cuál es el impacto que tiene eso sobre la seguridad vial? Y además de eso, ¿cuál es la solución a eso? Porque yo pienso, en lo personal, que una solución no puede ser siempre agrandar la calle. Porque eso, por ejemplo, yo soy un hombre gordito. Entonces, yo siempre he sido gordito. Excepto cuando viví en Francia, que era flaco, pues tiene que caminar todos los días. Pero, imagínese usted, cuando yo engordo, o sea, la solución mía no puede ser comprarme ropa más grande. ¿Entiendes? Sí. Eso no es una solución viable. La solución es rebajar, la solución es comer menos, la solución es cuidar la alimentación, hacer deporte, algo que entretenga. Entonces, es lo mismo. Ahora vemos, bueno, crece el parque vehicular, pues sencillamente vamos a ampliar la calle, le ponemos un carril más, a la autopista Duarte le metemos 2 carriles más, y bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál es la solución real a este tipo de cosas? Y que sea menos onerosa, porque cada una de esas construcciones, ya tú sabes que es un dineral que se va. Nilo, precisamente el tema del crecimiento del parque vehicular fueron uno de los factores identificados de mayor riesgo para el aumento de las muertes de tránsito entre los países considerados para el estudio, especialmente en los países de medio y bajo ingreso, como lo es República Dominicana. Según las estadísticas de la DGI, para el año 2022, en el país ya había alrededor de 5.5 millones de vehículos en la República Dominicana. Es decir, que por cada 2 ciudadanos dominicanos hay básicamente un vehículo de motor. Y la mayoría de ellos, alrededor del 56%, son motores de 2 ruedas, es decir, lo que normalmente conocemos como el motoconcho.
precisamente como hablábamos anteriormente, son los motoconchos los que tienen mayor riesgo de accidentes y también de accidentes que terminan en muerte en la República Dominicana. La solución, como bien planteas, no puede ser simplemente agrandar las carreteras. De hecho, lo que se propone desde una nueva visión del urbanismo es construir ciudades para los ciudadanos, para los peatones, para las personas que utilizan medios alternativos como las bicicletas, como pueden ser las patinetas, para así aumentar la eficiencia del gasto público en vez de hacer una carretera donde simple quepan 2 carros más y se mueva la hora del tapón, porque ahora todo el mundo sale una hora más tarde porque hay más carriles. La solución va a que diseñemos una movilidad diseñada en el transeúnte, que no solamente es más eficiente y segura, sino que también tiene impacto en la salud de las personas. Como bien decías, motivar que las personas caminen y que utilicen el transporte público puede ser una buena forma de disminuir el sedentarismo que se vincula con la obesidad y con otras enfermedades, como pueden ser incluso hasta la depresión. Caminar 5 minutos no puede ayudar a eso, sino también con otros temas como puede ser el cambio climático y el medio ambiente. Todos esos vehículos que vemos en el centro de la ciudad por minuto están sacando al aire que todos respiramos partículas contaminantes, no solamente dióxido de carbono, sino micropartículas que se ingresan a nuestros pulmones al momento que respiramos y que por lo tanto también constituyen un riesgo de salud. Entonces debemos de ir hacia la construcción de un tránsito eficiente. Ahí las medidas que ha propuesto el gobierno de República Dominicana con un nuevo sistema integrado vial son parte de la solución, pero así como la seguridad vial no solamente depende de hacer carreteras que sean seguras o tener hospitales que puedan atender a emergencias, hay otros factores que contribuyen a una movilidad eficiente, como por ejemplo la seguridad pública, que no es lo mismo salir a caminar en un área de la ciudad donde esté bien iluminada, donde haya seguridad, donde haya cámaras, que hacerlo en zonas oscuras, donde no hay suficiente iluminación, donde especialmente las mujeres y los niños no pueden sentirse seguros, porque el espacio no te brinda esa invitación a utilizar el espacio público más allá de, vamos a decir, las limitaciones de tu hogar. Entonces es hacia allá donde debemos de trabajar como dominicanos hacia la construcción de ese sistema integral de políticas públicas que nos permitan a todos los dominicanos utilizar el espacio de manera eficiente en el tránsito, adueñarnos nuevamente de los peatones de las calles de República Dominicana. Y bueno, Jean David, también se habla mucho, por ejemplo, la gente bueno, lo que hemos estudiado en Europa, una de las cosas que de todos los países europeos que nosotros reconocemos y que más apreciamos y que de verdad lo llevamos como un tesoro es el sistema de transporte, que no se ve en Estados Unidos de la misma forma. Estados Unidos tiene buen sistema, pero en Europa, por lo menos Europa occidental, España, Francia, Italia, Alemania, se le da mucho énfasis a que el ciudadano, si quiere comprar un vehículo, es porque quiere, no porque lo necesita. Y yo he visto a muchas personas hablando de que, bueno, que el clima de Europa propicia el hecho de que uno pueda andar más en la calle por el frío, etcétera, etcétera. Pero se les olvida que en Europa tienen 2 y 3 meses que el calor es peor que en República Dominicana y sigue la gente igualita andando en la calle. También he ido a Panamá, he ido a Cartagena. Hay una ciudad en Brasil que se llama Curitiba, que es ejemplo mundial del transporte a nivel público, ¿verdad? Es decir que, y uno ve en esas ciudades que el sistema de transporte público funciona, la gente anda en la calle con todo y su calor, muy bien, pero la gente anda contenta. Sí. Entonces, no es un tema del calor, es un tema de mentalidad, realmente. ¿Qué tú piensas sobre eso? Sí, tienes razón, porque también son temas culturales lo que se tienen que atacar cuando estamos pensando en diseñar un sistema de transporte integral. Como
hacemos las facilidades para que las personas puedan acceder y que también se sientan cómodas en su entorno cultural para acceder a estos servicios. Pero debemos de empezar por la disponibilidad, porque es muy difícil pedirle a la ciudadanía dominicana usa la onza o usa el metro, cuando sabemos que son servicios a veces muy limitados en la cantidad de rutas que alcanzan, que a veces solamente se quedan en el centro de la ciudad, o incluso en la frecuencia con la que te llega el transporte. Yo, por ejemplo, también estudié en Asia, donde el transporte es una revolución. ¿En cuál país? En Corea del Sur, en Seúl, y está todo conectado. Te puedes subir en un avión y terminar en una estación de tren, ir por el metro debajo de la ciudad y tomar un autobús y dejarte a unos metros de tu casa. Pero lo principal, como decíamos, es eso: tener esa disponibilidad, promoverlo culturalmente y el desarrollo de nuestra urbanidad hacia las personas, hacia el peatón, no hacia el automóvil. Así es. Bueno, que la ciudad deje de ser una jungla de cemento y sea algo más amigable para nosotros y nuestros familiares. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias, Jean David. Esperamos tenerte nuevamente en el programa. Te propongo que sigamos profundizando en otro programa algunos aspectos más específicos de ese estudio, por ejemplo, el tema de las instituciones, de la organización y el tema de los ayuntamientos. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Corina, tú tienes que dejar. El que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es, el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.